el año 314 a.C. Graba esa fecha en tu mente. No es una fecha cualquiera, es el año cero de nuestra civilización. Te enseñaron que el primer capítulo de la Biblia narra la creación del universo a partir de la nada. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Lo has oído 1000 veces. Pero, ¿y si te dijera que esa es la mayor malinterpretación de la historia? La Iglesia nunca quiso que supieras que la palabra hebrea original no habla de una creación, sino de una reconstrucción, un reinicio. ¿Por qué el calendario maya comienza su gran cuenta precisamente en el año 3114 a.C.? ¿Por qué los registros sumerios hablan de reyes que gobernaron antes de un gran cataclismo que lo borró todo? No es casualidad. Lo que vas a descubrir hoy es que el Génesis no es la historia del nacimiento del mundo. Es la crónica de la supervivencia de la humanidad tras un apocalipsis que reinició el planeta, y la prueba ha estado oculta a plena vista, en una sola palabra, durante milenios. Cuando entiendas esto, nunca más volverás a leer la Biblia de la misma manera. Esa fecha, 314 a.C., no es un número al azar. Es una cicatriz en la línea de tiempo de la humanidad, una coordenada que te han enseñado a ignorar. Te dijeron que la historia comenzó en Sumeria, que la fe nació con Abraham, que todo antes era solo prehistoria, un caos sin sentido. Pero ¿y si te mintieron? Pausa el vídeo ahora y piensa conmigo. ¿Por qué una civilización tan avanzada en astronomía como la maya iniciaría su calendario, su gran cuenta, en una fecha tan específica y antigua? ¿Por qué los registros más antiguos de Mesopotamia, la lista real sumeria, hablan de reyes que gobernaron durante miles de años antes de un gran diluvio que lo reinició todo? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Tienes 3 culturas monumentales, separadas por océanos y siglos, apuntando a la misma herida en el tiempo: los mayas en Yucatán, los sumerios en Mesopotamia y los hebreos en Canaán. No se conocían, no compartían idioma, pero sus historias más profundas, sus mitos fundacionales, giran en torno a un mismo eco, el recuerdo de un mundo anterior, un mundo que fue borrado. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre nuestros orígenes. Ya no somos la primera y única gran civilización. Somos los supervivientes de un ciclo anterior, una especie con amnesia. Para entender cómo nos ocultaron esto, solo hay 3 caminos posibles, 3 teorías que lo explican todo. La primera es la teoría ortodoxa, la que dice que todo es una simple coincidencia, que el Génesis es la creación literal desde la nada, y que los mitos de otras culturas no tienen relación. La segunda es la teoría alternativa, la que sugiere que el Génesis describe un evento local, una gran inundación en Mesopotamia, y que la historia se exageró con el tiempo. Y luego está la tercera teoría, la radical, la que afirma que el Génesis, el calendario maya y las listas sumerias son los recuerdos rotos de un mismo evento catastrófico a escala planetaria. Un reinicio. Y la prueba, la clave que une todas las piezas, ha estado siempre en el primer versículo de la Biblia, oculta en una sola palabra hebrea. Vamos a analizar cada una de estas teorías, pero te lo advierto, una vez que entiendas lo que esa palabra significa realmente, tu visión de la historia de Dios y de ti mismo se romperá en 1000 pedazos. Abre tu Biblia. Hazlo ahora. Ve al primer libro, la primera página, el primer versículo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Lo conoces de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece simple, ¿verdad? Definitivo. Pero ahora sigue leyendo. No te detengas. Lee el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pausa el vídeo ahora y piensa conmigo. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. ¿No notas algo extraño? Una contradicción fundamental. Si un Dios perfecto crea algo, ¿por qué lo primero que nos dice la Biblia es que su creación estaba desordenada y vacía? Comenta en los comentarios si alguna vez te habías detenido a pensar en esto.
La teología tradicional te dirá que esto describe un estado previo a la creación, un lienzo en blanco. Pero las palabras originales en hebreo cuentan una historia mucho más perturbadora. La frase desordenada y vacía viene de dos palabras hebreas, tohu va bohu. Tohu no significa simplemente sin forma, significa ruina, desolación, un lugar devastado. Bohu significa vacío, yermo. Juntas, tohu va bohu no describen un lienzo en blanco. Describen las secuelas de una catástrofe. Es la misma terminología que usa el profeta Jeremías para describir la tierra después de un juicio apocalíptico. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El versículo 2 no está describiendo el principio de la creación, sino el estado de un mundo que ya existía y que había sido arrasado. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. El texto sigue: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra hebrea para abismo es tehom. No se refiere a un vacío espacial, se refiere a una masa de agua inmensa, caótica y violenta, un océano global que lo cubría todo. ¿Lo ves? La escena que pinta Génesis 1:2 no es la de un universo naciendo de la nada. Es la imagen de un planeta arruinado, inundado y sumido en la oscuridad. Un mundo post-apocalíptico. Y si te dijera que la clave para entenderlo todo está en el primer verbo de la Biblia en el versículo 1, la palabra creó, en hebreo, bara. Por 2000 años te han dicho que significa crear de la nada, pero esa es solo una parte de la verdad. Y la otra parte, la que fue ocultada, es la que conecta todo esto con el año 3114 a.C. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Porque si la Tierra ya existía antes de Génesis 1:1, ¿qué había antes? ¿Y qué catástrofe la dejó en ese estado de tohu vabohu? Esto nos lleva directamente a las tres teorías que intentan explicar este misterio. Y la tercera es la que la historia oficial ha intentado borrar por todos los medios. Bien, analicemos la primera teoría. Es la versión ortodoxa, la que probablemente te enseñaron en la iglesia, la que defienden la mayoría de los teólogos. Es la teoría de la creación desde la nada. Según esta visión, el universo no existía. No había materia, ni espacio, ni tiempo. Solo Dios. Y en un acto de poder absoluto, con el poder de su palabra, lo trajo todo a la existencia. Hágase la luz. Y la luz fue simple, directo, majestuoso. En este modelo, el versículo 2 de Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía, no describe las ruinas de un mundo anterior. No. Describe el estado primordial de la materia. El tohu vabohu sería el lienzo en blanco, la arcilla sin moldear antes de que el gran artesano comenzara su obra de 6 días. Las tinieblas y el abismo no son restos de una catástrofe, sino la ausencia de orden divino, el potencial puro esperando a ser organizado. Es una visión que exalta la soberanía de Dios. No hay nada antes que Él. Todo comienza con Él. Y cuando le preguntas a un defensor de esta teoría sobre el calendario maya y su inicio en el 314 a.C., o sobre los reyes sumerios que gobernaron antes del diluvio, la respuesta es siempre la misma. Son coincidencias, mitos paganos, historias de culturas lejanas que no tienen ninguna conexión real con el texto sagrado. El Génesis, te dirán, es único. Es revelación divina, no un eco de otras leyendas. Comenta en los comentarios si esta es la versión que siempre has conocido. Mas aquí está el problema que nadie menciona. La grieta en esta sólida pared teológica. Si un Dios de orden perfecto crea algo, ¿por qué su primera creación está en un estado de caos? ¿Por qué la primera descripción de la tierra es desolación y vacío? Es una contradicción que se esconde a plena vista. Un creador infinito no produce desorden. A menos, claro, que no estuviera creando desde cero, sino limpiando un desastre. Y esa idea, la idea de que algo terrible ocurrió antes del primer día, nos lleva directamente a la segunda teoría. Una explicación que intenta resolver esta contradicción, pero que nos sumerge en aguas teológicas mucho más peligrosas. Esa contradicción
ese caos inicial en una creación que se nos dijo era perfecta, es la puerta de entrada a la segunda teoría, la teoría alternativa, la que intenta ser más lógica, más científica, pero que al hacerlo abre una caja de Pandora teológica. Y si te dijera que Génesis 1 no es la historia de la creación del planeta, sino la crónica del nacimiento de una civilización en un lugar muy concreto de la Tierra. Piensa en la geografía. ¿Dónde nacen las primeras grandes civilizaciones? En Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, una región increíblemente fértil, pero también salvajemente caótica. Las inundaciones eran anuales, impredecibles, catastróficas. Podían borrar un asentamiento entero en una noche, dejando solo lodo y agua. Un auténtico tohu va bohu local. Según esta teoría, el relato del Génesis es una metáfora, una epopeya sobre cómo los primeros humanos de esa región impusieron orden en ese caos natural. Separar las aguas de la tierra no fue un acto cósmico, sino el trabajo monumental de construir los primeros diques y canales de irrigación. Que aparezca lo seco no fue la creación de continentes, sino el drenaje de pantanos para la agricultura. El abismo, el Tehom, no era un océano planetario, sino las devastadoras crecidas anuales de los ríos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que el acto creador de Dios fue inspirar al hombre a dominar su entorno. El relato de los 6 días sería un poema que celebra el nacimiento de la agricultura, la sociedad y el orden cívico desde un estado de naturaleza salvaje. Esta visión resuelve un gran problema. Explica por qué los mitos de la creación sumerios y babilónicos son tan parecidos al Génesis. Porque todos nacieron en el mismo lugar, enfrentando los mismos desafíos. No es que uno copiara al otro, es que todos bebían de la misma memoria colectiva de haber domado los ríos. Pero esta teoría, aunque parece resolverlo todo de forma racional, tiene un precio terrible. Si el Génesis es solo una historia local sobre Mesopotamia, entonces deja de ser la historia de la humanidad. Se convierte en una leyenda regional, y lo más perturbador, deja sin explicación el eco más grande de todos. Esta teoría explica a los sumerios, sí, pero no explica a los mayas, no explica por qué una civilización al otro lado del mundo, sin contacto alguno, marca exactamente el mismo punto en el tiempo, 3114 a.C., como un comienzo absoluto. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Porque si el evento no fue una creación desde la nada, y tampoco fue un simple desastre local en Mesopotamia, solo nos queda una tercera posibilidad. Una que une la escala global de la primera teoría con la evidencia de una catástrofe de la segunda. Una verdad que no está escrita en el lodo de un río, sino en las cicatrices del propio planeta. Y es aquí donde las dos primeras teorías se derrumban. Se hacen añicos contra una muralla de evidencia que no pueden explicar, porque ni la creación desde la nada ni una inundación local en Mesopotamia pueden dar cuenta de la cicatriz global del año 3114 a.C., un eco que resuena en continentes separados por un océano. No es casualidad. Pausa el vídeo ahora y piensa conmigo. ¿Y si la pregunta que nos hemos estado haciendo está mal planteada? Quizás no deberíamos preguntar qué se creó en Génesis 1. Quizás deberíamos preguntar qué fue lo que se destruyó justo antes. Respira hondo, porque lo que viene ahora es lo que teólogos e historiadores han evitado discutir durante siglos. Para encontrar la respuesta, tenemos que ir a un libro que fue deliberadamente excluido de la Biblia. Un texto tan antiguo y perturbador que la Iglesia lo consideró demasiado peligroso para tus ojos. Hablo del libro de Enoc. ¿Has oído hablar de él? Comenta en los comentarios si conocías este libro. El libro de Enoc, citado por Judas en el Nuevo Testamento, describe un mundo antediluviano, un mundo antes del reinicio. Pero no era un mundo primitivo. Era una civilización que recibió conocimiento prohibido de seres celestiales caídos, los vigilantes. Estos 200 ángeles hicieron un pacto y descendieron a la tierra, enseñando a la humanidad secretos de los cielos, astronomía avanzada,
metalurgia para crear armas, cosméticos, hechicería. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Enoc describe una civilización con un conocimiento que no le correspondía, una humanidad que avanzó demasiado rápido, corrompiéndose con un poder que no podía controlar. Este conocimiento prohibido, según Enoc, llenó la tierra de violencia y sangre, hasta el punto de que la tierra entera se corrompió. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. ¿Cómo describe Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio, el estado del mundo? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es la misma descripción. La Biblia canónica y el libro apócrifo de Enoc están describiendo el mismo mundo precatastrófico, un mundo tan avanzado y corrupto que su existencia tuvo que ser borrada, aniquilada, reiniciada, dejándola en un estado de ruina y desolación absoluta, un estado de tohu va bohu. ¿Lo ves? La catástrofe no fue un castigo arbitrario, fue una operación de limpieza a escala planetaria, un reinicio forzoso. Pero la prueba definitiva no está en los libros prohibidos. La prueba ha estado siempre en el primer versículo de tu Biblia, oculta a plena vista en una sola palabra hebrea. Una palabra que te han traducido mal a propósito. Y cuando entiendas su verdadero significado, todas las piezas del rompecabezas encajarán de una forma tan perfecta que te helará la sangre. Y así, la tercera teoría emerge de las cenizas de las otras dos. No es la teoría de la comodidad, ni la de la lógica simple. Es la teoría del eco, la que escucha la misma historia de terror susurrada desde las pirámides de Yucatán, las tablillas de Mesopotamia y los pergaminos del Mar Muerto. La teoría del gran reinicio. Esta teoría no habla de una creación desde la nada, ni de una inundación local. Habla de un evento a escala planetaria, un cataclismo que golpeó la Tierra alrededor del año 3114 a.C., tan violento que fracturó la civilización y reinició el tiempo. Pudo ser el impacto de un cometa, una tormenta solar de una magnitud que hoy no podemos ni imaginar, o un cambio climático abrupto que sumió al planeta en el caos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La civilización antediluviana descrita en el libro de Enoc, con su conocimiento prohibido y su violencia desatada, no fue aniquilada por una simple inundación. Fue borrada por un evento que dejó el planeta entero en un estado de tohu vabohu, ruina y desolación. Un mundo sumergido en un tehom, un abismo de aguas caóticas, y cubierto por una oscuridad total, quizás por el polvo y los escombros lanzados a la atmósfera. Esta teoría es la única que conecta todas las pistas. Explica por qué los mayas, maestros de la astronomía, inician su gran cuenta en esa fecha precisa. Explica por qué los sumerios hablan de reyes que gobernaron antes de que todo fuera borrado. Y explica por qué el primer acto de la Biblia no es crear un mundo, sino poner orden en un caos preexistente. Has esperado hasta este momento. Has recorrido conmigo el laberinto de la historia oculta. Ahora te voy a revelar la prueba definitiva, la llave maestra que une todas las piezas y que ha estado oculta a plena vista en el primer verbo que aprendiste de la Biblia. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a reconfigurar tu entendimiento de la realidad. La palabra es bara. En hebreo, bara. Te la han traducido durante 2 milenios como creó, y te han hecho creer que significa crear algo a partir de la nada absoluta. Pero eso es una verdad a medias, y una verdad a medias es la mentira más efectiva. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. En el idioma hebreo original, bara no significa exclusivamente crear de la nada. De hecho, su significado más profundo y contextual es organizar, poner en orden, separar o dar forma a una materia que ya existe. ¿Lo ves? Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio, con el verdadero significado. Génesis 1:1. En el principio, Dios organizó los cielos y la tierra. De repente, el versículo 2 ya no es una contradicción, es una consecuencia lógica.
y la tierra estaba desordenada y vacía. Claro que lo estaba. Por eso necesitaba ser organizada. Dios no encuentra un lienzo en blanco, encuentra un planeta arruinado, postapocalíptico, y durante 6 días simbólicos lo restaura. Separa las aguas, levanta los continentes, limpia la atmósfera para que entre la luz y reinicia la vida. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre la creación. No es un relato sobre el nacimiento del universo. Es la crónica de la supervivencia de la humanidad. Es el manual de operaciones de un reinicio planetario. Dios no es solo el creador, es el gran restaurador. Y cuando entiendes esto, nunca más verás el Génesis como un cuento de hadas. Lo verás como lo que realmente es, el primer informe de daños de la historia, el recuerdo codificado de un mundo que fue, una civilización que cayó, y un reinicio que nos permitió estar aquí hoy, preguntándonos si estamos condenados a repetir el mismo ciclo. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Piensa en el poder de una sola palabra mal traducida. Durante 2 milenios, la palabra vara te ha contado la historia de un comienzo, pero ahora sabes la verdad. Te cuenta la historia de un nuevo comienzo sobre las ruinas de un final. Te das cuenta de lo que esto significa. Que la Biblia no empieza con un acto de creación, sino con un acto de salvación, de rescate. Dios no está creando un lienzo en blanco, está limpiando una escena del crimen cósmico, está poniendo orden en un mundo que había sido entregado al caos y la destrucción. Y este no es un evento aislado. Este patrón, esta secuencia de orden, caos y reordenación, es el latido del corazón de toda la narrativa bíblica. Déjame mostrarte algo perturbador. Abre tu Biblia en Jeremías, capítulo 4, versículo 23. El profeta está describiendo una visión del juicio futuro de Dios, y mira las palabras que usa. Miré a la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía. ¿Te suenan esas palabras? En el hebreo original son tohu vabohu, las mismas palabras exactas de Génesis 1:2. Jeremías está diciendo que el juicio final de Dios es devolver la tierra al mismo estado post-apocalíptico en el que se encontraba antes de que Él la reorganizara. No es una coincidencia, es un código. Tohu vabohu no es el estado previo a la creación, es el estado posterior al juicio. Y ahora piensa en el diluvio de Noé. ¿Qué fue, sino otro reinicio a menor escala? Una civilización se corrompe, se llena de violencia, y Dios la borra con agua, salvando un remanente para empezar de nuevo. El diluvio no fue el primer reinicio, fue el segundo. El de Génesis 1 fue el reinicio original, el que borró a la civilización descrita por Enoc. ¿Ves el patrón? 1. Dios establece un orden, vara. 2. La humanidad, a menudo con ayuda externa y prohibida, corrompe ese orden. 3. El juicio divino devuelve el mundo a un estado de caos y ruina, tohu vabohu. 4. Dios salva a un remanente y reinicia el ciclo. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre la historia sagrada. No es una línea recta desde Adán hasta nosotros, es un ciclo de auge, caída y reinicio. Y si esto ha sucedido al menos 2 veces en el pasado registrado, ¿qué te hace pensar que no puede volver a suceder? Y ahora, la pregunta que lo cambia todo. Si este ciclo de orden, corrupción y reinicio ha ocurrido antes, ¿estamos a salvo de que vuelva a suceder? Jesús mismo nos dio la respuesta. Abre tu Biblia en Mateo 24, versículo 37. Léelo conmigo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pausa. No leas esa frase como una simple profecía. Léela como un diagnóstico, como un patrón que se repite. ¿Y si estamos viviendo en los días de Noé? ¿Ahora mismo? Piensa en los paralelos. Son tan exactos que hielan la sangre. Según el libro de Enoc, su civilización cayó por recibir un conocimiento prohibido que no podían controlar, una tecnología celestial que los corrompió. ¿Y nosotros? Estamos desarrollando inteligencia artificial que ya no comprendemos, editando el código genético de la vida, jugando a ser dioses con una arrogancia que no ve las consecuencias.
No es casualidad que nuestra era se defina por un poder tecnológico que avanza más rápido que nuestra sabiduría. La Biblia dice que en aquellos días la tierra se llenó de violencia. Mira a tu alrededor. La violencia hoy no es solo física, es la manipulación de masas a través de los medios, es la polarización que nos enfrenta unos contra otros, es la corrupción que pudre los sistemas desde dentro. La tierra, una vez más, está gimiendo de violencia. Ellos cruzaron una línea, mezclando naturalezas, creando híbridos. ¿Y nosotros? Hoy lo llamamos transhumanismo, el sueño de fusionar al hombre con la máquina, de trascender nuestra biología, de crear un nuevo tipo de ser humano. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estamos repitiendo los mismos pasos, la misma soberbia, el mismo camino que llevó al reinicio anterior. Entonces, la pregunta ya no es histórica, es personal. Y es para ti. Ahora, el ciclo está a punto de cerrarse de nuevo, y en este tablero de juego cósmico solo hay dos bandos. La historia te obliga a elegir. ¿Qué línea eliges? ¿La del conocimiento sin sabiduría, la que siempre termina en tohu vabohu, en la ruina y el reinicio? ¿O la de la humildad y el orden, la que construye el arca mientras el mundo se ríe? La elección es entre la soberbia de la Torre de Babel y la fe del remanente, entre confiar en el sistema del hombre o en el patrón de Dios. Tu respuesta a esa pregunta no solo define tu pasado, define tu futuro. Has recorrido un largo camino en los últimos minutos. Has viajado hasta el año 0, el 3914 a.C. Has visto cómo esa fecha no es una simple coincidencia, sino la cicatriz que une a mayas, sumerios y hebreos en un mismo recuerdo fracturado. Hoy has aprendido que el Génesis no es la historia del nacimiento del mundo, sino el manual de operaciones de un reinicio planetario. La palabra bara ya no significa crear, sino reorganizar. Y tohu vabohu no es un lienzo en blanco, sino la descripción de un mundo post-apocalíptico. La elección que te he presentado no es teórica. Es la única que importa, porque el ciclo no se ha detenido. Comenta abajo cuál es tu decisión. Si este vídeo ha volado por los aires lo que creías saber, si te ha abierto los ojos a una verdad que ha estado oculta durante milenios, entonces haz esto ahora. Es tu parte en esta misión. Suscríbete a este canal, porque esta es solo la primera puerta que abrimos. Activa la campanita para que no te pierdas la siguiente revelación. Y comparte este vídeo. Hay alguien que conoces que necesita ver esto hoy. En el próximo vídeo vamos a revelar el secreto de la civilización que fue borrada. Porque no llegaron a ese nivel de corrupción solos, recibieron ayuda, conocimiento prohibido de seres que descendieron de los cielos. Ya estaban aquí, enseñando a los hombres a forjar armas y a corromper el alma, preparándose para desatar un caos que obligó a Dios a reiniciar el planeta. Y todo comenzó con 200 de ellos, que hicieron un pacto en la cima de una montaña. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre tu concepto de ángel y demonio.